Hola, hola mis queridos amigos, gracias por estar de nuevo aquí en mi canal. Hoy les traigo una receta estupenda y es cómo preparar el famoso flan o quesillo. Quédense conmigo para que vean la receta completa, no olviden darle like al canal, suscríbanse si no lo han hecho y comencemos. Obviamente que Smokey nos va a ayudar, ¿cierto? Sí, nos va a ayudar a prepararla. Así que quédense conmigo para que disfruten la receta. Bueno, esta receta tiene muy pocos ingredientes, vamos a utilizar únicamente 5 huevitos. Vamos a utilizar una lata completa de leche condensada. Amo la leche condensada, o sea, la veo y es así como que... Y ahora a esta lata le voy a agregar un poco de leche. Simplemente hasta aquí. Como pueden ver. Va a quedar como un dedito, un dedito, 2 deditos. Antes de cubrir la lata completa. Y la vamos a agregar. Y le voy a agregar también una cucharadita de vainilla. A esta le pueden agregar un shot de ron. De verdad que a mí me encanta. Pero para la receta de hoy no le voy a agregar nada de alcohol. Pero si les gusta un poquito así de alcohol, quedaría espectacular. Esto lo vamos a licuar por unos minutitos. Listo. Bueno, esto lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos a preparar el caramelo. Esta es la quesillera que yo tengo. A mí me encanta, tiene años conmigo. Pero para hacer el quesillo o el flan necesitan que esté tapado, que es sumamente importante, que no tengan nada que no le pase nada de aire, de oxígeno. Si no tienen esta tapa la pueden utilizar con un papel de aluminio. Simplemente lo cubren muy bien de manera de que no tengan nada de aire y le pueden colocar otra tapita que tengan por arriba. Vamos a preparar el caramelo y para eso vamos a utilizar azúcar. Pueden utilizar la cantidad que deseen. Si quieren que tenga bastante caramelo, obviamente que más azúcar. Si no quieren tanto caramelo, obviamente que menos azúcar. Estoy utilizando casi una taza. Y le vamos a colocar un poquito de agua, no mucho, porque si no se va a tardar muchísimo en hacer el caramelo. Y ahora tenemos que esperar unos minutos mientras que el caramelo, el azúcar se empieza a quemar y hace el caramelo. Esta parte del caramelo es súper importante, súper importante. Tienen que tener muchísimo cuidado, por supuesto, porque está hirviendo. A mí me gusta darle estos movimientos como circulares, de manera de que el caramelo se coloque también en las paredes del molde y que tenga caramelo por todos lados una vez hecho el flan. Bueno, ahora ya que está listo, le vamos a dar estos movimientos hasta que el caramelo se enfríe y quede pegadito a todas las partes del molde. Bueno, ahora en esta bandeja que tiene agua relativamente caliente, voy a colocar nuestro molde y ahora voy a agregar la mezcla y lo cubrimos bien. Esto lo vamos a llevar al horno por aproximadamente 40-45 minutos a 200 grados. Lo que hacemos es como la torta, lo destapamos, le colocamos un palito para ver si sale seco y si está mojado, pues lo volvemos a colocar. Normalmente en mi horno utilizo 40 minutos a 200 grados. Bueno, mis amores, así ha quedado este quesillo. Lo dejé reposar por aproximadamente 3 horas antes de voltearlo porque obviamente si no se puede partir. Ese es el momento de la verdad, el momento que siempre me asusta. Aquí esperamos unos segunditos, lo movemos un poquito y ¡hola! Bueno, mis amores, así ha quedado esta receta el día de hoy. Esta receta me fascina porque lleva pocos ingredientes, es súper fácil, sencilla. Si vienen amigos para la casa, es un postre espectacular. Vamos a cortarla para ver qué tal. Esta es la parte más divertida de todo el momento, es probarla. Miren esta. La textura es una cosa increíble. Y miren cómo quedan los bordes, o sea... Gracias, mis amores, por haber estado en otra más de mis recetas conmigo. Esta receta me fascina, así que si la preparan, déjenmelo en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video y nos vemos muy pronto.